Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las hormonas, la hormona hipofisiaria, las hormonas hipofisiarias, perdón, la hipófisis, la fisiología hipofisiaria, los mecanismos mediante el cual pues se dan la regulación de esta misma fisiología de la secreción hormonal. Tenemos entonces una parte de introducción, ¿verdad?, en la cual vamos a ver cómo anatómicamente y fisiológicamente clasificamos la hipófisis, qué tipo de hormonas son liberadas, cuáles son aquellas que son inhibitorias y aquellas que son de tipo excitatorio, y cómo se da la regulación a través del sistema porta y esa regulación del eje hipotálamo hipofisiario, que vamos a complementarlo con la segunda parte de esta charla, que se trata de hormonas tiroideas, cómo se da la relación entre ellas, cómo se da la secreción, cómo se da la producción, cómo se da la regulación. En la primera instancia, pues vamos a ver anatómicamente cómo se subdivide la hipófisis, cómo funciona, ¿sí? cómo es el mecanismo el cual funciona la adenopófisis y cómo funciona la neurohipófisis, cómo se regulan, qué hormonas son liberadas a través de ellas y hacia dónde van estas hormonas, qué tipo de tropismo ellas pueden usar en nuestro organismo, qué tipo de tropismo pueden intervenir en nuestro organismo. Entonces, miren, este es un órgano bastante pequeño, un órgano bastante pequeño. Las caras, que ustedes ven, la cara anterior que se llama adenohipófisis y la posterior que se llama neurohipófisis. Tenemos aquí que histológicamente la adenohipófisis, podríamos decir la cara más grande, ¿sí?, el lóbulo más grande, viene histológicamente derivada de la bolsa de Raschke, se llama, bolsa de Raschke. Histológicamente, pues, es más de tejidos provenientes del ectodermo, de la formación del embrión, pero del ectodermo. Entonces viene derivada de esa bolsa. Y la neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis realmente viene de estructuras del endodermo, es una estructura netamente neurológica, su origen es neurológico. Y como ven, esta estructura que está en la mitad, lóbulo intermedio, que bueno, es menos irrigado, es menos inervado, pero es una estructura que está allí, en la mitad, dividiendo el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Fisiológicamente, ese lóbulo intermedio se considera más de funciones pertenecientes al lóbulo anterior. O sea, en la parte fisiológica se considera esto una sola estructura. ¿Dónde se ubica? En la silla turca. La silla turca, ahí bien alojadito, bien protegido. Y bueno, tenemos también a nivel anatómico, pues los núcleos, que son los núcleos arqueados y los núcleos supraóptico y paraventricular, que van a estimular, el núcleo supraóptico y paraventricular van a estimular el lóbulo posterior y los núcleos arqueados y otros, lo vamos a ver más adelante, a través del sistema porta, van a estimular o van a producir esas prehormonas, esas sustancias que van a activar las hormonas que se producen a nivel de la adenohipófisis. Entonces, mucho ojo, pregunta de examen. Fíjense que aquí
el núcleo supraóptico y paraventricular se comunica directamente con el lóbulo posterior. Y aquí los núcleos arqueados y preópticos se dependen del sistema porta, o sea, necesitan realmente de la irrigación hacia la adenohipófisis o lóbulo anterior. Entonces son diferentes las formas en que hay estimulación de esas prehormonas. Ahí tenemos una imagen del lóbulo anterior, ¿sí? O adenohipófisis, en los cuales pues vemos cuáles son las relaciones que tienen con los núcleos, ¿verdad? Los núcleos supraópticos. Aquí tenemos el sistema, una vascularización bastante pronunciada del sistema porta, ¿sí? De aquí es de donde vienen los estímulos, las prehormonas. A través de esa irrigación van hacia este sistema de células que son de diferente tipo. Y aquí las tenemos. Las células corticótropas, que en su mayoría producen la ACTH. Las tirótropas, que tienen que ver con la producción de hormonas tiroideas. Las gonadótropas, que son más que todo aquellas que tienen que ver con las funciones glandulares sexuales. La LH y la FSH. Las somatótropas, que tienen que ver con la parte de el crecimiento, las hormonas del crecimiento, y las lactótropas, que son, como su nombre lo dice, pues la tiene que ver con la producción de leche. Se caracterizan las tres primeras por ser basófilas, es decir, son células que actúan o que son muy filiales a medios básicos o medios alcalinos, perdón, y las somatótropas y lactótropas, que son tienen mucha filiación por los medios ácidos. Aquí, a diferencia también, ¿verdad? A nivel de los diferentes tipos de células, es que estas son estimuladoras. Producen estas hormonas que son estimuladoras, que van a los diversos tejidos. A diversos tejidos. Son estimuladoras las tres primeras, y estas son inhibidoras. Estas son inhibidoras, es la diferencia. Ellas van a los diferentes tejidos, aquí por ejemplo, a estimular el crecimiento del mismo, por ejemplo, o la síntesis de proteínas, la síntesis de otras hormonas, en fin, los diversos mecanismos a nivel celular y a nivel de los tejidos son propiciados por este tipo de secreción hormonal. Encontramos dentro del porcentaje total de las células secretoras, ya saben que son 5 tipos que producen 6 diferentes tipos de hormonas. Encontramos que las somatótropas ocupan en mayor porcentaje a nivel de este lóbulo. Entonces las somatótropas son las hormonas del crecimiento. Aquí, el 50% del total. Esta pues es la que propicia el crecimiento, como su nombre lo dice, de todos los tejidos. Las lactótropas estimulan la producción de prolactina en un 10 o un 30%. Las corticótropas estimulan la producción de ACTH, la hormona antidiurética, en un 10%. Las tirótropas, que son las que estimulan la producción de T3 y T4, lo vamos a ver más adelante, en un 5%. Fíjense que son las que tienen menos porcentaje, es lo curioso. Son las que
tienen menos porcentaje, pero realmente estas hormonas, la T3 y la T4, son las que propician en un 100% las funciones del organismo. Todas las funciones, las hormonas tiroideas tienen que ver con todas las funciones del organismo, funciones de crecimiento, funciones metabólicas, bueno, etcétera. Bueno, eso lo vamos a mirar ahora en detalle. Y las gonadotropas, que tienen que ver más que todo con las funciones de reproducción, las funciones sexuales. Y entonces, ahí las tenemos, las tres primeras son excitatorias y las dos últimas son inhibitorias. Bueno, allí tenemos algunos factores liberadores y algunos factores inhibidores hipotalámicos. Tenemos acá el núcleo arqueado y preóptico y los núcleos supraópticos y paraventricular. Como lo dijimos, aquí pues necesitamos de la circulación portal para que llegue aquí. Todo lo que se produzca aquí llegue acá al lóbulo anterior y aquí directamente, sí, perdón, no es la antidiurética, es la es la que tú dijiste, la hormona, déjame mirar a ver qué me están escribiendo. Sí, es la adenocorticotropa, sí señor, la hormona, no es la ADH, es la antidiurética es la ADH, la adenocorticotropa es la CTH, sí señor, muy bien. Ok, bueno, ya voy respondiendo. Muy bien. Bueno, aquí entonces, como habíamos dicho, aquí los núcleos se comunican directamente con el lóbulo posterior o neurohipófisis. Y aquí requerimos del sistema porta para que todo lo que se produzca acá llegue aquí. Entonces, tenemos unas hormonas a ese nivel que son o liberadoras o inhibidores hipotalámicos. Ahí tenemos los diferentes tipos de factores que son los que van a producir que las hormonas se liberen o que se inhiban. Fíjense que cada una va hacia los diferentes tejidos donde va a actuar. La tiroliberina, que tiene que ver con la liberación o la inhibición de la secreción de las hormonas tiroideas. Aquí la corticoliberina, la gonadoliberina, la somatoliberina, que tiene que ver con la inhibición o liberación, más bien ellas tienen que ver con la liberación, por eso el sufijo este que le ponen aquí, liberina, de todas aquellas hormonas que tienen que ver con los diferentes tejidos hacia donde van, ¿sí? Como su nombre lo indica aquí. Entonces, y aquí, lo que es la somatostatina y la dopamina, por ejemplo, la somatostatina inhibe la hormona del crecimiento y la dopamina inhibe la prolactina. Inhibe la prolactina. Entonces, hay factores que se producen a nivel de esos núcleos, como vamos a ver en un cuadro que tengo allí más adelante, cómo se da la producción y la retroalimentación, ¿verdad? Y la regulación hormonal, tanto de esos factores liberadores hormonales como aquellos factores inhibidores. Entonces, para tener en cuenta, los cuatro primeros son factores liberadores, así como su nombre lo dice, y estos acá son factores inhibidores. Bueno, acá en otra gráfica, esto es para mostrar cómo se constituye el sistema porta hipotálamo hipoficiario. Otra vez, pues ve acá, tenemos aquí los núcleos, el núcleo paraventricular, tenemos el núcleo supraóptico, acá tenemos los otros núcleos, el núcleo preóptico, ¿sí? Y bueno, rama de la arteria hipoficiaria superior, ¿sí? Viene la arteria hipoficiaria superior, conforma aquí el plexo
capilar superior, lo abraza aquí, todas estas ramificaciones. Después termina en venas portas largas y cortas. Después plexo capilar inferior o secundario. Eso va a la vena hipofisial inferior y de ahí va para el sistema circulatorio. Entonces podemos decir que el sistema porta hipotalámico está conformado por el plexo capilar primario, las venas portas largas y el plexo capilar inferior o secundario, y de ahí va por medio de la vena hipofisiario inferior a la circulación sistémica. Entonces, todos estos factores que se liberan aquí, todos estos factores que se liberan aquí, bien, aquí se ve muy claritico que van a través del sistema porta y llegan aquí a los diferentes tipos de células que vimos, ¿ya? Las células que vimos acá: corticótropas, tirótropas, gonadótropas, somatótropas, lactótropas. Y cada una, ¿verdad?, va a tener su función secretora de las diversas hormonas que van a actuar a nivel de los diferentes tejidos. La TSH, la ACTH, aquí las hormonas sexuales, la LH, la prolactina, ¿sí?, la hormona del crecimiento con su factor IGF, ¿sí?, que propicia pues el crecimiento de los tejidos, tejido muscular, tejido óseo, tejido adiposo. Entonces, fíjense la importancia de este sistema porta en la circulación, de esos factores liberadores o aquellos factores inhibidores también, porque están dentro de esas secreciones, llegan a la célula respectiva, ¿verdad?, el cual va a activar la hormona y esa hormona se va a liberar al sistema circulatorio, a la circulación sistémica, y va hacia cada uno de los tejidos específicos, hacia cada uno de los tejidos específicos. Entonces, esa es la importancia de saber cómo se da la secreción, de dónde vienen esos factores estimuladores hormonales que propician que aquí, a nivel de estos 5 tipos de células, fíjense que cada una tiene su colorcito, produzcan estos diferentes tipos de hormonas que van a actuar en los diferentes tejidos. Las hormonas tiroideas, las hormonas corticales, la testosterona, los estrógenos, la producción de progesterona y el crecimiento a nivel de huesos, músculos, tejido adiposo y todo lo que tiene que ver con todo ese tejido conectivo. Pues bueno, ya aquí vimos la adenohipófisis o lóbulo anterior. Aquí la manera en que está irrigado, y aquí de manera clara, pues de dónde vienen esos factores liberadores o inhibidores y hacen que se active aquí la producción de estos diferentes tipos de hormonas. Aquí, bueno, en la hipófisis, en el lóbulo posterior, vemos que la comunicación es directa, ¿verdad?, de los núcleos supraópticos y preópticos hacia las células de la neurohipófisis. Y bueno, también todo esto va a propiciar la inhibición o liberación de distintos tipos de hormonas y la autorregulación de las hormonas de la adenohipófisis. Aquí pues la anatomía de los núcleos, el núcleo supraóptico, el núcleo preóptico, se comunican directamente mediante sus haces hacia las células productoras de hormonas de la hipófisis posterior. Y bueno, aquí pues de aquí salen toda esa producción a los distintos tipos de órganos, ya sea inhibiendo o liberando, para que esas hormonas se autorregulen hacia el órgano hacia donde van a llegar.
Aquí pues vamos a mirar el tema siguiente, que son las hormonas tiroideas, que tienen mucho que ver con la regulación del eje hipotálamo hipofisiario. Ok, entonces vamos a hablar principalmente de las hormonas tiroideas. Vamos a mirar cómo se producen esas hormonas a nivel de los folículos tiroideos, cómo se da el metabolismo del yodo, que es un elemento principal en la producción de T3 y T4, cómo se da la síntesis y liberación de T3 y T4, y también vamos a mirar cómo se reabsorbe el yodo, ¿ya? Cómo se da esos mecanismos de síntesis del yodo, de reabsorción del mismo, o sea, de recuperación del mismo, y cómo actúa a nivel de la célula. Tenemos la tiroides, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, tenemos la laringe, y tenemos aquí entre los dos el lóbulo piramidal. El lóbulo piramidal. Fíjense, bueno, tanto en el hombre como en la mujer, es uno de los órganos que en los dos sexos podemos explorar, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la semiología de la glándula tiroides, nos aseguramos de que los lóbulos estén de tamaño normal. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sabe uno que está de tamaño normal? Hay que revisar primero una persona normal y hay que revisar después a una persona que tiene algún problema de tiroides. Entonces, cuando uno hace la semiología de la tiroides, tanto en el hombre como en la mujer, hay quienes hacen este tipo de examen clínico, o sea, hacen la palpación bimanual con los dos pulgares, tocando los dos lóbulos, ¿ya? Y uno le dice al paciente que trague saliva, ¿ya? Entonces siente uno que los lóbulos están del tamaño adecuado y que están lisos, ¿ya? Esto es un modo de examinarlo. Si no, si te gusta más, tomas al paciente de espalda, o sea, tú te pones en las espaldas del paciente y le pones los otros 4 dedos más bien, ¿sí? Pero de esos 4 dedos vas a utilizar 2 o 3, puede ser el índice y el dedo medio, ¿verdad? Y el dedo anular. Utiliza esos 3, la yema de los dedos de esos 3 dedos, y haces el mismo ejercicio, solamente que vas a poner la yema de esos 3 dedos sobre lo que consideras el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Le dices al paciente que trague y tienes que sentir normalmente que ese movimiento siente que el par de lóbulos está liso y de tamaño adecuado. Cuando hay un problema de tiroides, hipertrofia, bueno, un CA, por ejemplo, un tumor de tiroides diferenciado o indiferenciado, generalmente en el 90% de los casos es de predominio unilateral. Hay un 10% que son bilaterales, pero hay un 90% de que son de predominio unilateral, o está aumentado de tamaño el izquierdo o el derecho. Uno de los dos. Y tú sientes la diferencia cuando haces esta palpación bimanual. Tenemos que ese tejido tiroideo es un tejido que, dependiendo si está activo, ¿verdad?, o inactivo, va a ser un epitelio transitorio. Ustedes que están dando histología. Cuando está activo es un epitelio cilíndrico cúbico, ¿verdad? Y cuando está inactivo es un epitelio cilíndrico, perdón, un epitelio plano simple. Aquí es cilíndrico y aquí es plano. Encontramos las células parafoliculares, que es donde se produce, perdón, las células de reabsorción, que es donde se produce y se almacena las hormonas tiroideas. Las células parafoliculares que están alrededor. Y bueno, aquí un resumen de mecanismos de cómo actúa, que lo vamos a ver más detalladamente, cómo llega la hormona a la célula
y empieza a actuar y empieza a tener como consecuencia el aumento de ese metabolismo a nivel de esa célula y propiciar todo lo que tiene que ver con las funciones de esa célula, dependiendo del tejido donde esté. Aquí pues la importancia del yodo en el metabolismo de las hormonas tiroideas T3 y T4. Ahí tenemos el tejido, hablando de la parte histológica. Tenemos las células, los tirocitos, ¿sí? Cuando está inactivo, cuando está activo, tenemos ese mismo tirocito. Y tenemos esta parte rica en tiroglobulina, que se llama coloide. Importante, pues, se estructura en el metabolismo de la T3 y la T4 y en la reabsorción del yodo. Entonces, cuando está activa, pues la encontramos así. Y vamos a explicar cómo es que se da el metabolismo de la T3 y la T4. Aquí el esquema, tenemos la glándula tiroides, tenemos el istmo, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Aquí encontramos un tejido activo, ¿verdad? Encontramos el tirocito, encontramos la célula folicular, la célula parafolicular o célula C, gran productora de calcio, o en la que se da mayor metabolismo de calcio, el coloide, rico en proteína tiroglobulina, capilar, y el eritrocito. El eritrocito pues alimentando, trayendo el oxígeno, trayendo los nutrientes que necesitan esas células. Y aquí tenemos las estructuras de las dos principales hormonas que se producen a este nivel. La tiroxina o T4, fíjense, T4 ¿por qué? Tiene cuatro moléculas de yodo, ¿cierto? 4 moléculas de yodo. Y en el 93% es el más abundante, es la hormona más abundante. Es la hormona más abundante. Y la triyodotironina, aquí está su nombre científico, 3,5,3' triyodo L-tironina. 3 moléculas de yodo. Se encuentra en un 7%, pero ocurre que es el más activo. En últimas, esta T4 a nivel de la célula se termina convirtiendo en T3 para ser metabólicamente más activa. ¿Ya? El T4 en su mayoría, no todo, pues en un gran porcentaje se termina convirtiendo en la célula en T3 para adquirir también esa potencia. Y tenemos otro tipo que es la T3 inversa, esta es su fórmula, 3,3,5-triyodotironina, que la encontramos en un 1% inactiva. Entonces fíjense que tenemos aquí dije que 99%, ¿sí?, de hormonas tiroideas activas en nuestro organismo, activas en nuestro plasma, activas en nuestras células. Entonces, para que tengan en cuenta el por qué se llaman así. La diferencia entre las moléculas de yodo. Entonces nosotros necesitamos diariamente 150 gramos, ¿verdad?, de este elemento para procurar que haya una buena homeostasis y que todos esos procesos celulares que mencionábamos de metabolismo, de crecimiento, etcétera, se puedan llevar a cabo de manera normal. De manera normal. Entonces, ya vamos a mirar cómo se producen, cómo se sintetizan, hacia dónde llega, cómo lo metaboliza, cómo lo procesa la célula para que vaya a las diferentes funciones. Entonces, necesitamos 150 gramos al día, dentro del cual el 80% es excretado por vía renal y el 20% es captado por la tiroides, y ese 20% es recaptado,
¿sí? Vuelve a ser utilizado. Allí tenemos pues en síntesis los mecanismos por los cuales se metaboliza o se producen las hormonas tiroideas. Son 7 pasos. Vamos a mirarlo. Bueno, entonces llegó el yodo, sí, alimentamos, ya, aquí lo tenemos. Lo ingerimos, nos alimentamos, tenemos yodo en nuestro, se absorbe, ¿verdad?, por el intestino delgado, lo tenemos en nuestro sistema circulatorio y pues llega allí al tirocito, y aquí pues tenemos un esquema del coloide. Entonces tenemos vaso sanguíneo, tirocito y coloide. Ese yodo está en la circulación, se absorbe. Para poder entrar pues al tirocito tenemos el mecanismo de entrada. Tiene su mecanismo de entrada que es coayudado por la bomba sodio-potasio. Entonces en ese mecanismo entra, ingresa sodio e ingresa yodo por medio de el cotransporte de la bomba sodio-potasio. Entonces tenemos ahí sodio y tenemos el yodo dentro del tirocito. Aquí, para mostrarles cómo con fármacos inhibimos la entrada de yodo cuando tenemos casos de hipertiroidismo, cuando hay demasiado yodo para producir la T3 y la T4. Lo que es el perclorato y el tiocianato actúan a este nivel, inhiben este cotransportador, ¿sí?, por competencia. Solo van a... Y aquí pues inhibe bloquea este cotransportador y entonces el yodo no puede entrar. Entonces, para el tratamiento de esos casos de trastornos de la tiroides, en lo que tiene que ver con el hipertiroidismo, bueno, ahí lo tenemos. Y a través, ¿sí?, de un transportador llamado pendrina, también ingresa el yodo y arrastra cloro de aquí del coloide. Entonces aquí en esta gráfica lo tenemos un poquito más detallado. A través de la pendrina entra ese yodo y a través de los mecanismos de desyodinasa, que es una enzima, es una proteína que se encarga de retirar esa molécula de yodo, para poder volver a utilizarlo, Vamos a verlo en la otra gráfica que está un poquito más detallado aquí. Exacto. Bueno, tenemos la tiroides, tenemos el folículo, la luz del folículo tiroideo. Tenemos la célula epitelial folicular o tirocito. Aquí tenemos ya formado un complejo T3, T4. Aquí tenemos las dos hormonas, T3 y T4. Entra por un mecanismo de endocitosis al tirocito. Tenemos ya aquí adentro el yodo, que ustedes saben cómo ya entró. Aquí, por medio de la pendrina, entró aquí el yodo. Entonces, entra al tirocito. Aquí por medio de una proteólisis, unos lisosomas que llegan aquí, se descompone este complejo. Entonces, a este complejo T3, T4 que llevan yodo, se descompone, le quitan ese mismo yodo, el cual se reabsorbe, no se aprovecha nuevamente. Y las hormonas tiroideas, las T3 y T4, ya salen al torrente sanguíneo a cumplir su función en los otros tejidos donde van a llegar. Y bueno, aquí pues por medio de retículos endoplasmáticos se produce la síntesis por medio de los
del RNA mensajero, toma los aminoácidos, sintetizan tiroglobulina en el aparato de Golgi, se empaquetan en forma de vesícula y salen aquí al folículo tiroideo, a la luz del folículo tiroideo, formando en conjunto con ese yodo que entra el complejo T3-T4. Ese mismo complejo T3-T4, por medio de una endocitosis y a través de una deyodinasa, se retira la molécula de yodo que se vuelve a aprovechar a través de los lisosomas, se produce una proteólisis, se retira el yodo y se van las enzimas, perdón, las hormonas T3, T4 al torrente sanguíneo para propiciar todos esos cambios que necesita el organismo. En ese proceso se da la oxidación del yoduro. Bueno, aquí está una gráfica bastante compleja, pero es, si ustedes la ven, es prácticamente lo mismo que hemos venido hablando, solo que aquí pues me voy a enfocar en esta parte. El yoduro pues se convierte en yodo a través de este mecanismo en donde actúa una enzima que es la DUX2 y el TPO. Convirtiéndolo en peróxido y ya en un yodo ya más reactivo. Entonces ahí tenemos el yodo que se une a esta cadena en la cual se produce la iodación, se produce la conjugación de ese yodo para convertirse ya sea en una molécula con 4 yodos o con 3 yodos, en T4 o en T3. Y ahí lo tenemos. Tenemos esta molécula de tiroglobulina, nos unimos a una de yodo. ¿Y qué nos produce? ¿Qué nos produce? Una molécula de monoyodotirosina, porque es un solo yodo. Si se unen dos yodos, aquí está, si se unen dos yodos, ¿qué nos produce? Diyodotirosina. Entonces, para sintetizar la T3 y la T4, se une una molécula de diyodotirosina más monoyodotirosina, forman la hormona T3. ¿Sí? Aquí está su molécula, los 3 yodos. Y para formar la hormona tirosina o T4, se unen dos moléculas de diyodotirosina. 2 más 2, 4. Aquí está, tienes los 4 yodos. Entonces, sencilla esa formación. Entonces quedamos que metabólicamente es más activa la molécula de triyodotironina, perdón. Y que la tirosina, para ser más activa en la célula, se convierte en T3 o triyodotironina. Entonces, ahí lo tenemos. El mismo mecanismo que estábamos explicando en la gráfica anterior, por medio del RNA mensajero, los aminoácidos en el retículo endoplasmático sintetizan la tiroglobulina. Esa tiroglobulina es empaquetada a través del aparato de Golgi en vesículas. Esas vesículas salen al exterior formando el complejo T3, T4 y este complejo vuelve y a través de una proteólisis se retira el yodo, ¿sí? Se retira el yodo y ellas salen al torrente sanguíneo. Entonces, vamos a mirar ahora cómo se conservan los niveles plasmáticos de T3 y T4, cuáles son sus efectos a nivel intracelular y cuáles son sus efectos a nivel sistémico y cómo se da la regulación del eje hipotálamo hipoficiario que tiene que ver con la primera parte de esta conferencia. Ahí tenemos, pues claramente, pues ya las tenemos en el torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo, tanto la T4 como la T3 son transportadas a través de estas proteínas plasmáticas. Entonces, aquí recuerdo, pues cuando hablamos de la filtración glomerular, el líquido filtrado no debe tener proteínas.
¿sí? Acuérdense cuando hablamos del filtrado glomerular a través de los túbulos colectores, la reabsorción de algunas sustancias. Pero antes de eso, a nivel de los podocitos, recuerden, hay unas cribas que permiten la salida de material plasmático, excepto los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y las proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque las proteínas plasmáticas no sirven, entre otras cosas, para el transporte de este tipo de sustancias, del transporte de las hormonas. Entonces, esas hormonas, ya sea en forma de T4 o de T3, se pegan a esas proteínas plasmáticas para ser transportados a los diferentes órganos hacia donde estas hormonas van a llegar para cumplir sus funciones. Entonces, fíjense, encontramos mayormente la tirosina, la T4, 8 microgramos por cada 100 mililitros, y la triiodotironina, poquito menos, 0.15 microgramos por cada 100 mililitros. Sabemos pues ya que la triiodotironina es la más activa, es la que mayormente propicia todos esos mecanismos reguladores, ¿sí? Por ser una molécula activa. Y sabemos que esta T4 al final en la célula se va a convertir en T3, la mayoría de esas hormonas, de esas moléculas se van a convertir en T3. Allí tenemos el mecanismo. Resulta que esas hormonas, la T3 y la T4, no van a necesitar un receptor en la membrana celular. No tienen que necesitar receptor, ni nadie que les dé permiso, ni... No, ellos encuentran sus propios transportadores, en este caso en la T3, el SL16A2, es lo mismo que en la T4. Entonces, atraviesan la membrana celular, sin necesidad de un receptor. El 99.5% se encuentra unida a la TBG, globulina de unión de atirosina. Es la globulina que la trae, ¿sí? Es la proteína que se trae la T3. Y la T4 también a la TBG 99.8. Globulina de unión a tirosina. O sea, es la misma proteína para las dos, se encuentra en un gran porcentaje de unión, ese complejo, para poder llegar a la célula. Listo, entonces llegó, encontró un mecanismo de transporte, ¿sí? Cotransportador que la hace ingresar tanto en la forma T3 como en la forma T4. ¿Sí? Pero resulta que a través de la 5'3' monodesyodasa, ese T4 que se encuentra aquí a nivel del citosol, se puede convertir en T3 y ya lo hace una molécula más activa, como lo veníamos diciendo. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa dentro del núcleo de la célula? Allí, esa molécula va a encontrar, ahí sí tiene un receptor, se llama receptor de hormona tiroidea, TR. Pero ese receptor tiene un compañero, receptor X de retinoides. Acompaña aquí, ¿sí? Acompaña aquí a ese sitio de unión que luego se une, bueno, encuentra una unión en el ADN, ¿sí? A la molécula de ADN y se produce una transcripción. Se produce una transcripción, entonces viene aquí. Se pega la molécula de T3 o de T4 en su defecto, pero la T3 es más activa, por eso T4 se convierte aquí por la monodesiyodasa. Se une al receptor de hormona tiroidea que tiene un compañerito que se llama receptor X de retinoides, RXR, y a través de su unión con el ADN de la célula, ¿sí? Se produce una respuesta, una transcripción, un ARN mensajero, que es el que va a producir todas esas sustancias al salir de la célula
que van a propiciar todos esos cambios metabólicos, aumento de la actividad de las bombas sodio-potasio, aumento de la actividad de las enzimas gluconeogénicas, aumento de las enzimas respiratorias. Por tanto, procura pues aumentar todos esos mecanismos de ventilación. Aumenta la cadena pesada de la miosina en cuanto a la parte muscular. Se produce una proteólisis. Aumento de los receptores beta-adrenérgicos. Esto tiene que ver con el cronotropismo, tiene que ver con la frecuencia cardíaca, en palabras castizas. Aumento de la frecuencia cardíaca. Y otras funciones, ¿verdad? Otras funciones que también son importantes, que vamos a detallarlas. Entonces, fíjense, nuevamente, les repito, la molécula no necesita receptor, tiene su transportador. Aquí, este T4 que se acumula aquí en el citosol, también entra, puede entrar también, pero la mayoría se convierte en T3. Ese T3 tiene su receptor de hormona tiroidea con un compañerito que se llama receptor X de retinoides. Se pegan a la molécula de ADN, propician una transcripción de ARN mensajero, el cual al final es el que va a producir todas las enzimas que van a producir todos estos cambios que ustedes están viendo aquí. La T4 y la T3 entran a la célula por difusión o por la mediación de estos transportadores que ustedes ven aquí. Y llegan, el carruaje por medio del cual llegan es la globulina de unión de la tiroxina, la TBG, se llama así la molécula. Esa es la proteína con la cual se pega la T3 y la T4 y llegan aquí a la célula. Entonces ustedes están viendo ahí, nuevamente, todos los mecanismos resumidos. Aquí la T4 en forma de T4 o T3 llega aquí al citosol, se mete al núcleo en forma de T3. Ese núcleo tiene un receptor de T3 que va con un compañerito, se pega a la molécula de ADN, genera una información y esa información a través de su ARN mensajero produce estos efectos intracelulares. Entonces, hay aumento de la acción de la mitocondria. Si hay aumento de la acción de la mitocondria, se produce mayor consumo de oxígeno. Por lo tanto, hay mayor índice metabólico. Se producen o se aumentan las enzimas respiratorias. Aumento de las enzimas catalíticas, ¿sí? De otras enzimas y de otras hormonas también inclusive. Entonces, fíjense, todo este mecanismo se traduce en unos efectores, ¿sí? En unos efectores a nivel intracelular que va a propiciar cambios en los diferentes tejidos. Y fíjense que no son cualquier tejido, son los tejidos vitales. Sistema nervioso central, aumenta la ventilación, aumento de la CO2, aumento del gasto cardíaco, aumento de la función renal. Entonces, fíjense que las hormonas tiroideas Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok. Listo, entonces
se produjeron ahí arriba, se pudo recuperar yodo para seguir produciendo, entre otras cosas, cuando hay un problema de tiroides. Ustedes saben que el elemento fundamental en la síntesis de las hormonas tiroideas es el yodo, ¿verdad? 150 gramos diarios debemos recibir en la sal, con el ingrediente de la sal, ya recibimos ahí la molécula de yodo, ¿sí? La sal debe venir con un poquito de yodo ahí para los requerimientos de nosotros diarios. Entonces, ese yodo a nivel del tirocito se va conservando y a nivel del coloide se va conservando por un periodo de más o menos en promedio de 3 meses. Por eso es que las alteraciones de las glándulas tiroideas se ven reflejadas no agudamente hablando, no al tiempo que pasan, sino a los 3, 4 meses después, porque ya hay un déficit, ya no hay una recuperación de ese yodo, hay un déficit en la síntesis de estas hormonas. Ya. Aquí, no escuchan, ¿sí? No escuchan. Aquí, ok, listo, Carlos. Mira para ver, Anderson. Ok, pues ya sabemos que la hormona activa, ¿verdad? Llega a través del torrente sanguíneo en forma de T4 y T3. El T3 es el más activo, ¿sí? A través de este carruaje, de este transportador, las albúminas, la globulina y la transtirretina. Entonces, aquí la tenemos, aquí llegaron, en 99.5 se encuentra unida a la TBG, globulina de unión a tirosina, ¿sí? Y aquí, es en el caso de la T3 y la T4, también, 99.98%. Llegaron, se bajaron aquí con este transportador, que es el mismo para las dos, ¿sí? Se metieron al citoplasma, aquí en el citosol, listo, el T3 llegó y dijo, no, yo entro al núcleo, listo, entró, no hubo problema, no, a través de mecanismos de difusión. Y la T4 también puede entrar, pero ocurre que la T4 en el citosol, como no es tan activa, a través de la 5,3 monodesyodasa, se convierte en T3, que sí es una molécula activa. Entonces, ese T3 llegó aquí al núcleo y por medio del receptor de hormona tiroidea, aquí sí tiene receptor en el núcleo que va con un compañerito que se llama receptor X de retinoide, RXR, se unen al ADN, ¿sí? Se pegan a la molécula de ADN y a través de este mecanismo, aquí trae una información, esta información llegó aquí. Entonces, se produce una transcripción de esa información a través del ARN mensajero que va a producir todos estos efectos a nivel intracelular. Aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio, aumento de las enzimas gluconeogénicas, aumento de las enzimas respiratorias, una proteólisis en las cadenas pesadas de la miosina, el aumento de los receptores beta-adrenérgicos se ve reflejado pues a nivel del corazón. Aquí otro esquema, fíjense, que habla de la conversión, el T4 y el T3. Si finalmente el T4 se convierte en T3, si este T3 si encuentra su receptor aquí, tiene su compañerito llamado RXR, produce su mecanismo de transcripción por medio del ARN mensajero y entonces se van a producir todos estos efectos intracelulares. El aumento de las mitocondrias, por tanto va a haber aumento del consumo de oxígeno, por tanto va a haber aumento del índice metabólico, el aumento de las enzimas respiratorias, el aumento de las enzimas a nivel intracelular. Aquí el crecimiento y desarrollo normal de los huesos, el crecimiento y desarrollo normal del sistema nervioso central, aumento de la CO2, la PCO2, y aumento de la ventilación, por ende, ya ustedes saben cuál es el mecanismo, aumento del gasto cardíaco y aumento de la función renal.
Entonces, fíjense, nada menos y nada más que aquí tenemos todos los órganos vitales: riñón, corazón, pulmón, cerebro. La importancia que tiene la T3 y la T4, la T3 más que todo. Bueno, aquí los efectos a nivel sistémico. Yo les decía que las hormonas tiroideas son la pila del organismo, la batería del organismo. Ellas tienen que mantenerse en equilibrio, tiene que haber una homeostasis a nivel de su regulación, a nivel de su producción, para que todo esto se pueda llevar de manera normal. De manera normal. Les decía yo, en el caso, por ejemplo, de aquí de los mecanismos de transporte a través de las proteínas, globulinas. Recuerden aquella información, aquello que les decía de la filtración glomerular, que a través de los podocitos y a través de las láminas cribosas o del tejido criboso pasan algunos elementos para conformar ese filtrado glomerular. No debe pasar por ahí estas proteínas, las globulinas, ni albúmina, nada de esto debe pasar por allí. Se pierden. Ni los elementos fomes de la sangre deben pasar por allí, hablando de la función renal. Ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos deben pasar por allí. Cuando la estructura de riñón, por X o Y motivo, se daña, ya esa lámina, esa membrana cribosa, esos huequitos se van a alterar, se van a volver más grandes y por ahí va a pasar hasta glóbulos rojos, que son una de las partículas más grandes que no deben pasar por ahí. Y por ende también pasan las proteínas. Entonces, si a usted se le van las proteínas por la orina, no tiene modo de que estas hormonas, que la mayoría utilizan este mecanismo de transporte, lleguen a su sitio. Y por eso es que el paciente se deteriora, porque fíjense, nada menos y nada más el compromiso que hay a nivel de cada tejido para que puedan cumplir sus funciones. Por eso es que el paciente renal, usted lo ve, que se pone más viejo, se deteriora anímicamente, se deteriora físicamente por esta razón. El paso de las proteínas plasmáticas, que son las que son los taxis, son los automóviles, son los buses que llevan todas las sustancias que necesitamos en la célula. Y aquí está los efectos sistémicos a nivel de la piel, a nivel del pelo, de las uñas, de los huesos. Estimula la osificación endocondral, es decir, estimula el crecimiento tanto a lo largo como a lo ancho del hueso, a nivel de las epífisis y la diáfisis del hueso. Aumenta la actividad de los condrocitos, degradación de los tegumentos, desarrollo y erupción de los dientes. A nivel del cerebro fomenta el crecimiento del mismo, sobre todo los 5 primeros años de vida. Por eso es que es tan importante que el niño, la primera infancia, sea bien llevada, bien cuidada. Por eso es que es tan importante y se promueve la buena alimentación, ¿verdad? Ante todo, los 5 primeros años de vida, porque es ahí donde se desarrolla el cerebro, ¿sí? En gran porcentaje. Tanto en la fase prenatal como en la postnatal. Antes de los 5 años, usted debe recibir los nutrientes necesarios. Debe recibir todo ese aporte proteico, aporte calórico, ¿sí? Para que ese cerebro crezca en condiciones óptimas para el aprendizaje, para la conducta. ¿Ya? Todas esas funciones cognitivas, las funciones motrices, las funciones sensitivas, todo ese compendio de funciones que tiene este órgano se puedan cumplir de manera normal. A nivel de nuestro corazón hay un, ¿cómo se llama? Aumento de ese potencial de acción, hay aumento de las contracciones miocárdicas y por tanto, si hay aumento de las contracciones miocárdicas, se produce un aumento del gasto cardíaco. Aquí pues se aumenta la ventilación porque se aumenta el CO2. A nivel muscular, la proteólisis de la cual hablamos,
Y el tema que les estoy debiendo, que es el metabolismo, aumenta ese metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos. A nivel de los carbohidratos, va a propiciar la gluconeogénesis. A nivel de las proteínas, a través de sus proteasas, va a propiciar este fenómeno. Y a nivel de los lípidos, va a propiciar también la descomposición de los ácidos grasos. Pues fíjense que las hormonas tiroideas tienen que ver con todas las funciones del organismo. Por eso esa persona que ustedes ven que sufre de hipo o de hipertiroidismo siempre va a presentar alteraciones a nivel sistémico, porque se mete con todos los órganos de vital importancia. Aquí, esta gráfica, pues para poder entenderla un poquito a nivel del núcleo arcuato, ¿sí? Se produce la hormona liberadora de tirotropina. ¿Sí? La hormona liberadora de tirotropina. Entonces ya sabemos que a través del sistema porta, ese factor o hormona liberadora de tirotropina llega aquí a la adenohipófisis. Aquí está la TRH que tiene su receptor, ¿sí? A través de la proteína G, la PLC, propicia la entrada de calcio. La entrada de calcio pues termina en la producción de TSH. La producción de TSH a través de estas vesículas. Esa TSH llega aquí a la tiroides a nivel del citosol de la célula folicular a través de los mecanismos energéticos utilizando GMP cíclico y AMP cíclico. Se producen la T3 y la T4. Esa T3 y T4 a su vez va a regular la producción de hormona liberadora de tirotropina aquí. Entonces, por eso se llama eje hipotalámico hipoficiario tiroideo. Todos los mecanismos en los cuales las mismas T3 o T4 y T4, perdón, que se producen van a regular esa hormona liberadora de tirotropina. Entonces, repite el mecanismo a nivel del núcleo arcuato, que es un núcleo preóptico, a través del sistema porta, como ya lo dijimos, llega a las células tirótropas, que son las que van a producir, esas células van a recibir esa hormona liberadora de tirotropina. Se producen todos los mecanismos a través de la entrada de calcio. También pues un mecanismo energético en el cual se libera TSH. Esa TSH llega aquí a nivel del tirocito y bueno, a través del mecanismo que ya vimos, se va a producir las hormonas T3 y T4, que a su vez esa producción va a regular, va a inhibir esa hormona liberadora de tirotropina. Bueno, las preguntas, por favor, me las hacen allí en el chat. Me las hacen en el chat para poder aclarar dudas. Esto en principio no es muy fácil, pero usted lo va leyendo y lo va entendiendo. Y sobre todo, pues todos esos mecanismos de regulación y de producción de las hormonas. Sí, ambas son producidas en la adenohipófisis, las acidófilas y las basófilas. Bueno, entonces, ahorita son las 3:22, tienen clase con el doctor a las 4. Esta información la sacamos de Gayton y la sacamos de la Gannon. Hay otra chica que también leí, pero no recuerdo, déjenme ver. Vamos a terminar aquí. Vamos a terminar aquí, pausar la grabación.